Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas, y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham. No les harán caso, en cambio si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo, pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad de nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían.
Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna, y ninguno de ellos paraba, y 5 de ellos cayeron, y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios, y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues. Si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos. Que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David.
Todos somos pecadores y nacemos en el pecado, y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento. Es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató. Ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, y escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida, y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad.
Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte. Vuélvete. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo, recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay.
Y hay un infierno. Pero gracias a Dios hay un cielo. Hay un paraíso. Y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé. Tú puedes saber. Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir, quiero saber que me iré al cielo, quiero saber que mis pecados son perdonados, quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán. Ven y párate aquí y después de que hayas venido voy a decir una palabra y una oración contigo, te daré literatura y puedes volver con tus amigos. Simple. Pero cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, Él las llamó enfrente de otras personas. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante, porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz, tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera en una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo,
Dice, es imposible. Aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz, pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo, por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz, te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida, se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir, merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz, se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo, a través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos, y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios, incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad.
Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como: primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración, cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen: tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo: tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo: tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió.
Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz, consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí, que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y él dijo: no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes. Y él dijo: el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley. Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios. Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera: te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo: Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas, todos los problemas sociales. Las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo: consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo: he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir.
Para eso vino. Nos preguntamos por qué Él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y Él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir, bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta, pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, díjote, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron: si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían: salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse: debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo: ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo: Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple.
¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir: En 2 de los últimos 3 años, el premio de la Academia de Hollywood a la mejor película fue otorgado a películas británicas. Trataban de 2 hombres. Uno se llamaba Eric Liddell y el otro se llamaba Gandhi. Ambos tuvieron la fuerza y coraje, bajo presión, de decir que no a sí mismos. Se autodisciplinaron. Y esta noche quiero tomar como texto la primera carta a los Corintios, capítulo 10, comenzando con el versículo 12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire, caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, oigan esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no provenga del género humano. Todos se enfrentan la misma tentación en algún momento de su vida. Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que vosotros podéis resistir. Y con la tentación también dará la forma de escapar. De todas las tentaciones de las que has sido víctima, hay una forma de escapar. Y Dios te la provee si conoces a Cristo. Esas 2 películas tuvieron un gran impacto en el mundo. La de 1982 se llamó Carrozas de Fuego, la historia de Eric Liddell. Un joven que dijo no a sí mismo y sí a Cristo. Él sorprendió al mundo entero porque se rehusó a correr en domingo en 1924 en París, en los Olímpicos. Y todos saben que le dijo no hasta al príncipe de Gales, quien le pidió que corriera porque era el hombre más veloz de todo el mundo en los 100 metros. Pero él dijo que no, porque iba a ser en domingo y eso estaba en contra de sus convicciones bíblicas. Y hace poco se conmemoró el 60º aniversario de la maravillosa victoria de Eric Liddell, porque él corrió los 400 metros, en los cuales nadie pensó que tenía oportunidad, y los ganó, e hicieron una gran película de su vida. Y lo que mucha gente no sabe es que Eric Liddell tuvo una vida más grandiosa después de esto, porque cuando se graduó de la Universidad de Edimburgo, cuando se fue, la estación de ferrocarril estaba llena de estudiantes y también de profesores que aclamemos el poder del nombre de Jesús, porque Eric Liddell fue a China como misionero. Fue capturado por los japoneses durante la guerra y murió en un campo de concentración japonés. Pero en ese campo de concentración fue la alegría, fue la emoción de todos esos prisioneros al predicarles, al cantarles y al servirles. Y entiendo que hay otra película en preparación sobre su vida y sus experiencias, porque estaba dispuesto a decir no. El mundo se enteró de él porque dijo no
a aquellos que trataron que rompiera con sus convicciones cristianas en ese período. Y me recuerda a William Booth, hace un poco más de 100 años, quien fundó el Ejército de Salvación. Él se había convertido en pastor y fue a los barrios bajos de Londres, fue a los barrios más necesitados, a trabajar con la gente pobre, y formó un grupo denominado la Banda Aleluya, y se paraba en la esquina, se iba de visita a las cárceles. A algunos líderes religiosos de esa época no les gustó, así que entonces lo llamaron ante una conferencia de líderes y le dijeron: William Booth, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Y él estaba de pie, seguro ante todos los miembros de la asamblea. ¿Qué podía decir? Catherine Booth, quien se volvió tan famosa como él, su esposa, estaba en el balcón y agitó el velo y gritó con fuerza: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no, y nació el Ejército de Salvación. Quiero que sepan que hay muchas historias en la Biblia sobre gente joven que dijo no y cambió la historia. La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente nunca han oído hablar. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Piensen en todo el petróleo que tenía, pero no lo sabía. Uno de los monarcas más ricos que jamás haya vivido, y dio un gran banquete que duró varios días, y al final, en su ebrio estupor, le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos al negarse. Vasti no aceptó. Ella dijo no. No estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos. Él envió un segundo mensaje que consistió en amenazarla en que ya no sería más la reina y que perdería todos sus bienes y lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta: no. Y cambió la historia porque fue depuesta como reina. Se perdió en la historia. Pero gracias a ella, Esther se convirtió en reina y el pueblo judío fue salvado. Y hasta este día, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer dijo no. Y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío, porque había un hombre como Hitler, que era primer ministro de su país, Alemania, y estaba dispuesto a exterminar y a matar a los judíos. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir sobre la sensualidad, la lascivia y la indecencia. La palabra lascivia significa la tendencia a incitar deseos lujuriosos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice: abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con tu alma y con tu espíritu. La Biblia dice: abstente de ellos, aléjate de ellos. Y también la Biblia utiliza otra palabra: réprobo. Estas son las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ruborizarse, han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Y en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y dijo: vayan, disfruten de toda la sensualidad y lascivia que quieran, que yo no los voy a molestar. Aún no. Pero estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final.
Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo: estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta e insensible y sus corazones vuelto duros. Y aún así les habla el Espíritu de Dios y ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven, y es importante llegar a Dios ahora. Aun si el Espíritu de Dios solo te susurra, entrégale tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia estará muerta y ya no podrás escuchar hablar a Dios. Basti dijo que no. Entonces, Basti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Entonces ella dijo: la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche? A aquellas cosas que están mal, a la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. ¿Cuál es? ¿Disciplinarás tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Y otro joven fue un joven llamado Daniel. Y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y fue llevado 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia. A muchos kilómetros, a más de 2.000 kilómetros de su propia casa. Sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años de edad. Y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos, que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el período de entrenamiento les trajeron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedan imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo: no. No quiero el vino del rey. Y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tendría una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso. Pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia. Y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Nos corrompemos al comer en exceso, al tomar mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor, oyendo al cine también. En Lucas, Jesús dice en el capítulo 21, mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y el apóstol Pablo dijo: no hagas ninguna provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro dijo: en tiempos hemos andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y toda clase de cosas abominables. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos. Hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y había otro hombre joven que se llamaba José y fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar.
Y Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y buen mozo. Y en el Génesis, en el capítulo 39, si quieren leer la historia, se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa y administraba los asuntos de su amo, y ella vio a este joven que era buen mozo, fuerte y viril, que caminaba por la casa y el jardín y arreglaba los asuntos de su amo, y lo deseó con pasión. Ella le dijo: ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo: no. Y dijo: no puedo desobedecer a mi señor, quien me ha confiado todo en la casa para dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Él estaba lejos de la casa en Egipto. ¿Quién se enteraría? Dijo no. Y cuando él dijo no, por última vez, cuando ella lo forzó para llevarlo a la cama, él dejó todas sus ropas y ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir: él trató de violarme, lo cual no era verdad, pero ella dijo eso. Y el señor Potifar lo llevó a prisión. Y muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión, y cómo a través de una serie de circunstancias él también se convirtió en el primer ministro de Egipto y reinó en Egipto como faraón. Dios lo observaba y lo promovió porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero el sexo no es pecado. Nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo, pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio. Las de un cristiano son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: mantente puro. ¿Cómo puedes mantenerte puro en un mundo como el de hoy? ¿Cómo mantenerte puro al ver las películas? ¿Cómo mantenerte puro al ver las noticias? ¿Cómo mantenerte puro ante todas estas tentaciones? No puedes. No hay manera. Excepto una. Si Cristo está en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte. Él proveerá la forma de escapar. Entrégale tu vida a Cristo esta noche y deja que Él tome control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él mande en esa área de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu sexo. Que Él sea el Señor de tu sexualidad. También hubo otro joven de nombre Moisés. A menudo pensamos en Moisés como un hombre viejo y con barba, pero fue en su juventud cuando Moisés tomó la decisión que lo llevó a la grandeza. Porque las Escrituras dicen: por la fe Moisés, si de años se trata, tal vez a los 17 o 18 años, se negó a ser llamado el hijo de la hija del faraón. Elección. Él tuvo que elegir. Prefirió sufrir las aflicciones del pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado. Nótese que él estaba en Egipto. Hijo de la hija del faraón, heredero del trono de Egipto. Posiblemente sería el próximo faraón. Pero él eligió, porque él sabía que su pueblo, de la antigua Israel, era esclavo de los egipcios. Él tuvo que elegir en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que se le ofrecía. Y le dijo no a Faraón: no estoy dispuesto a ser tu hijo, escojo sufrir y morir con mi pueblo y servir al verdadero Dios viviente. Y eso es exactamente lo que hizo. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de la historia. Él dijo no antes que disfrutar de los placeres del pecado. Ahora bien, hay una diferencia entre el placer y la alegría. Aquel que ama el placer será un pobre hombre, dice la Biblia. Y dice la Biblia sobre un hombre: entregué mi corazón al placer, a la locura, a la sensatez, pero esto causó la aflicción del espíritu.
Pero la que se entrega a los placeres está viviendo muerta, amantes del placer más que de Dios. La Biblia dice que hay personas que aman más el placer que a Dios. ¿De qué clase es usted? ¿Ama a Dios más de lo que ama al placer pecaminoso? No estoy hablando de deportes y todas esas maravillosas cosas que tenemos. Hablo de los placeres pecaminosos. La alegría es provocada por el Espíritu Santo. Hay cientos de escrituras que hablan de la alegría. Usted puede tener alegría sin tener ningún placer, porque la alegría es profunda. El ángel le dijo a María en esa primera noche: no temas, porque traigo noticias para todo el mundo de gran alegría, para todas las personas, y aún en el sufrimiento. Cuando vienes a Cristo, Dios no se lleva el sufrimiento y no se problemas y las dificultades de tu vida, no se lleva nada. Él no promete, si estás sin trabajo, que te conseguirá un empleo si aceptas a Cristo esta noche. Él promete que te dará gracia, fuerza y alegría en tus circunstancias. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, cuando por mí los hombres os odien y os persigan. Él dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Habrá sufrimiento. Jesús dijo: si no estás dispuesto a levantar la cruz y negarte a ti mismo, no puedes ser mi seguidor. Moisés escogió la profunda alegría de seguir a Dios antes que a los placeres de Egipto. ¿Cuál seguirías tú? ¿Cuál sería tu elección hoy? Y entonces el último es Jesús. Jesús fue tentado en todos los aspectos igual que nosotros, aunque sin pecado. ¿Decirme que Jesús fue tentado para que mintiera? Sí. ¿Quiere decirme que Jesús fue tentado a desear? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a ir con alguna mujer? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a robar? Sí. Él fue tentado en todas las formas, al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo fue que superó la tentación? La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo y en muchos otros lugares, pero solo tomaré ese. El demonio vino a él cuando estaba cansado, hambriento y sediento, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero noten que trató de introducir dudas en la mente de Jesús sobre quién era. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él era el Hijo nacido de una virgen que fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios y aún hoy está vivo. Pero el diablo puso una duda en su mente. Él estaba débil, estaba cansado. Él era un hombre como todos. Se enfrentaba al diablo no como hijo de Dios, sino como hombre. Y él siempre contestaba citando la Escritura. Es por eso que queremos que memoricen la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que hay algo más importante que la comida y el sexo y las cosas materiales. Es tu vida espiritual. Y entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está: a los ángeles mandará acerca de ti, y ellos te van a sostener en sus manos. Y Jesús volvió a contestar: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y después el diablo lo llevó a lo alto de un monte y le mostró todo el futuro del mundo y todos los reinos en su inmensidad. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares y me reconocieres. Te daré todos los reinos de la tierra, de ahora en más. Y Jesús no dudaba de la gran habilidad del diablo para hacerlo. El diablo puede darte cualquier cosa. Algunos de ustedes están vendiendo sus almas por nada. Solo por nada.
A Jesús se le ofreció el mundo entero, pero él sabía muy bien que ante él estaba la cruz y que la única forma de salvación para el mundo era la cruz. Y si hubiera obedecido al diablo, tú y yo jamás hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvados. Jesús hubiese tomado otro camino y nosotros hubiésemos estado perdidos. Pero Jesús, en lugar de aceptar, él se remitió a la palabra de Dios. Satanás le ofreció todos los reinos. Cristo se basó en las Escrituras. Así que dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces él lo dejó. Vinieron los ángeles y le ayudaron. Noten cómo enfrentó Jesús al diablo en el momento preciso de la tentación. En primer lugar, citó las Escrituras. En segundo lugar, se llenó del Espíritu Santo. Y en tercero, siguió la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a decir que no a las tentaciones del tentador? ¿Lo estás? Piénsenlo. ¿Y están dispuestos a decir que sí a la declaración de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, y que quieren que entre en sus corazones y les perdone sus pecados? ¿Quieren saberlo? Ya sé, muchos de ustedes han sido bautizados y confirmados. La mayoría son miembros de alguna iglesia o se identifican con ella, van a la iglesia 2 o 3 veces por año. No sé si lo hacen o no, pero estoy seguro que muchos lo hacen. Pero no están seguros. No podrían decir esta noche: mis pecados han sido perdonados, sé que voy a ir al cielo. Dios está dispuesto a perdonar todo tu pecado esta noche gracias a la cruz. Dios está dispuesto a decirte perdono, porque Él te ama. Y Dios está interesado en ti como si fueras la única persona en el mundo. Y puedes recibirlo esta noche. Tú dices: ¿qué debo hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar, cambiar lo que piensas, cambiar tu forma de... Significa dejar que Jesús se acerque. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No podrás cambiar solo. Pero Él te ayudará a cambiar. Esto no significa que te volverás perfecto. Significa que darás la vuelta y comenzarás en una nueva dirección, y Él estará allí contigo para ayudarte mientras vives para Cristo. Fallarás y cometerás muchos errores. No serás perfecto. Pero Cristo estará contigo si estás dispuesto a arrepentirte. Tú le dices a Dios: he pecado y lo lamento y estoy dispuesto a cambiar. Y luego la segunda cosa es que por fe lo recibas. Recuerden que Cliff dijo hace un momento: no puedes pensar tu camino, no todo el camino. Hay ciertas cosas que podrás superar con el pensamiento, pero hay muchas cosas al principio que no. Vienes como un niño y dices: Señor, no entiendo todo esto, pero te recibo en mi corazón hoy por fe. Por la fe eres salvo. La fe y no por obras. No deben olvidarlo. Por gracia sois salvos. Y luego la tercera cosa que estás dispuesto a decir es: voy a seguirlo y a servirle lo mejor que yo pueda. En nuestra reunión en Bristol, hace poco, había un muchacho de 17 años que tenía una clase de manejo esa noche y le pidió a su instructor que lo dejara en Ashton Gate, el estadio. Y en esa gran muchedumbre localizó a su familia que tenía boletos para entrar. Y ante la invitación, él y su hermana hicieron lo que les voy a pedir que hagan hoy. Se pararon frente a la plataforma para demostrar que le estaban dando sus vidas a Cristo. Una semana después, este joven, el muchacho de 17 años, murió luego de que un túnel se derrumbara sobre él en la playa, tal como leyeron en el periódico. Él le dijo sí a Cristo sin saber que dentro de unos días estaría en el cielo. Y lo veremos en el cielo. ¿Y saben ustedes, si eso les pasara esta noche, a dónde irían? Asegúrense de saberlo antes de irse. Voy a pedirles que dejen sus asientos ahora, cientos, tal vez miles de ustedes, y que vengan y se paren en este campo. En silencio y con reverencia digan al venir:
Quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quiero saber que mis pecados han sido perdonados. Quiero saber que iré al cielo. Quiero una nueva vida. Ustedes dirán, bueno, Billy, ¿por qué nos pides que vengamos en público? ¿Por qué en público? Porque a todas las personas que Jesús llamó en el Nuevo Testamento las llamó en público. Él dijo, no te voy a reconocer ante mi Padre que está en los cielos, si tú por tu parte no me reconoces aquí en la tierra ante los hombres. Jesús murió en público por vosotros, desnudo, sangrante, ante la chusma que deliraba, murió por vosotros. De seguro podrás acercarte a este hermoso campo y declararte para Cristo. No solo los jóvenes pueden tener 70 u 80 años de edad. Y Dios les ha hablado esta noche. Levántense y vengan. Vamos a esperarlos. Mientras ven a muchas personas bajar de las plateas aquí en el estadio y llegar a la plataforma para indicar su deseo de comprometer sus corazones y vidas a Jesucristo, también el Espíritu de Dios le habla a usted. Ustedes que han estado viendo por televisión en otra parte del mundo, es aquí, pueden hacer su compromiso con Cristo en donde están ahora. Entréguele su vida a Cristo aquí esta noche y tome la decisión que estas personas están tomando. Hemos visto a más de 3,000 cada noche aquí. Venga a esta plataforma para comprometerse con Cristo. Únaseles donde quiera que esté y asume este compromiso con Él. Dios los ayude a tomar esta decisión hoy. Y asegúrese de ir a la iglesia el siguiente domingo. Hasta la próxima oportunidad de compartir la palabra de salvación con Billy Graham. Oren a un Dios misericordioso pidiendo perdón. Cristianos, oren pidiendo un derramamiento del Espíritu de Dios sobre un mundo testarudo, malvado e impenitente. Padres, oren pidiendo que Dios corone su hogar con gracia y misericordia. Hijos, oren por la salvación de sus padres. Cristianos santos de Dios, oren para... Nadie ha alentado más a la oración que Jesús. Los seguidores de Cristo recibieron tanto el aliento como la enseñanza para orar. Veían constantemente el ejemplo que Él daba en la oración y notaron la relación directa entre el ministerio excepcional de Jesús y su vida devota de oración. Jesús consideraba que la oración era más importante que la comida, porque la Biblia dice que a horas antes del desayuno, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. Para el Hijo de Dios la oración era más importante que reunir grandes multitudes. La Biblia dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5:15-16. Las preciosas horas de comunión con su Padre Celestial significaban mucho más para nuestro Salvador que el sueño, porque la Biblia dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Lucas 6:12. Oró en funerales y los muertos resucitaron. Oró por 5 panes y 2 peces y una multitud fue alimentada con el almuerzo de un niño. Oró, no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y se abrió un camino para que los hombres y mujeres pecadores pudieran acceder a un Dios santo. Dios le entregó un plano. Dios quiso relacionar su obra en el mundo con las oraciones de su pueblo. Noé oró y Dios le dio un plano del arca de liberación. Moisés oró y Dios libró a los israelitas de la esclavitud egipcia. Gedeón oró y las huestes del enemigo formidable huyeron atemorizados ante sus 300 valientes hombres de oración. Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron. Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio y el agua que rodeaba el altar. David oró y derrotó a Goliat en el campo de la batalla de los filisteos.
Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquel día se agregaron 3,000 personas a la iglesia. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y en Europa. Dios ciertamente contesta las oraciones. Algunas oraciones son contestadas con un sí y algunas con un no. Pero, ¿qué pasa con las oraciones que no han sido contestadas? Tal vez sus oraciones han estado mezcladas con dudas. Tal vez ha orado en forma egoísta. Tal vez ha pedido a Dios cosas que no son las que le convienen. Ore fervientemente, pero no ocurrió nada, dirán muchos, como un dejo de desánimo. Pedí sanidad y estoy afligido. Pedí dinero y estoy quebrado. Pedí orientación y estoy en serios problemas. Pedí a Dios una persona para formar una familia y no he encontrado ninguna. Pedí a Dios un buen hogar y miren la desdicha y confusión que hay en nuestro hogar. La Biblia dice que hay razones específicas por las que hay oraciones no contestadas. Podría ocurrir que nuestras oraciones no son contestadas por causa de la desobediencia. Un hijo desobediente no puede esperar tener el oro y el moro, como decimos. La Biblia dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente sus mandamientos y preceptos que yo les ordeno, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomios 28:15. Un cortocircuito en la comunicación quizás. Tal vez sus oraciones no han sido contestadas por un pecado secreto. David dijo, y él debería saberlo, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me había escuchado. Salmo 66:18. El pecado produce un cortocircuito en el sistema de comunicación entre el cielo y la tierra. Así que su oración con un corazón malvado ni siquiera llegará a Dios. Otra razón por las que las oraciones no son contestadas es el egoísmo o la terquedad. La Biblia dice, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4:3. El propósito de la oración es doble: la bendición del hombre y la gloria de Dios. Si una oración es hecha tercamente para nuestro propio beneficio y no para la gloria de Dios, no merece ser contestada. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, dice en Marcos 14:36. Ese es el espíritu de una oración eficaz. La verdadera oración no es vana repetición de palabras pronunciadas en un público como una exhibición de religiosa. Jesús dijo, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los pueda ver. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Mateo 6:5. Ahora, no hay ateos en las trincheras. Quizás no estás orando como Dios quiere porque te faltan problemas. La oración en el verdadero sentido no es un vago grito de desesperación que nace del temor o la frustración. Miles de personas oran solo cuando están bajo mucha presión o en peligro, abrumados por la incertidumbre. He estado en aviones cuando un motor se detuvo, entonces la gente comenzó a orar. Hemos atravesado tormentas terribles en las que personas que jamás pensaron orar antes estaban orando alrededor de nosotros. He hablado con soldados que me dijeron que nunca habían orado hasta que se encontraron en medio de una batalla. Parece haber un instinto en las personas que las lleva a orar en tiempos de dificultad. Sabemos que no hay ateos en las trincheras, pero el tipo de cristianismo que no logra introducirse en nuestras vidas cotidianas jamás cambiará al mundo. La oración no está limitada a posturas religiosas convencionales, tampoco está restringida a casas de oración o ceremonias religiosas. La Biblia dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. 1 Timoteo 2:8. Al orar, su postura física no es tan importante como la actitud de su corazón. Muchas personas ponen mucho énfasis en la posición del cuerpo durante la oración. Algunos grupos o sectas insisten en que uno debe arrodillarse cada vez que ora o que debe colocar sus manos en cierta forma. Todo relativamente carece de importancia. Si bien el arrodillarse es un acto de humildad cuando se hace sinceramente. Orar es simplemente una conversación de doble vía entre usted y Dios.
La razón por la que los grandes santos han cerrado sus ojos al orar es para dejar fuera los asuntos del mundo, para que sus mentes puedan estar completamente concentradas en sus conversaciones con Dios. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia dice que se debe cerrar los ojos o que sea importante, si bien ciertamente se presta a la actitud de oración. Liberar el poder. La siguiente pregunta que hacen muchos es: ¿a quiénes se les dice que oren? La Biblia tiene la respuesta: a todos. De nuevo muchos preguntan: ¿dónde se nos manda a orar? Pablo nos da la respuesta cuando dice: en todo lugar. Algunos podrán preguntar también: ¿cuándo se nos manda a orar? La Biblia dice siempre, Lucas 18:1. Es un mandamiento, es un deber, es un privilegio. En esta era moderna en la que vivimos, hemos aprendido a controlar la potencia del poderoso Niágara para nuestro uso y nuestro bien. Hemos aprendido a mantener cautivo el vapor en las calderas y a liberar su tremendo poder para hacer girar nuestras máquinas. Hemos aprendido a contener vapores de gasolina en un cilindro para que exploten en el segundo designado y muevan nuestros automóviles y camiones velozmente por nuestras autopistas. Hasta hemos descubierto el secreto de liberar la energía del átomo, lo cual es capaz de destruir ciudades y civilizaciones enteras. Pero muy pocos de nosotros hemos aprendido a desarrollar plenamente el poder de la oración. Aún no hemos aprendido que los hombres y las mujeres son más poderosos cuando están en oración que cuando están detrás de las armas de fuego más poderosas que se hayan desarrollado. No hemos aprendido que una nación es más poderosa cuando se une en oración ferviente a Dios que cuando sus recursos son derivados hacia armas defensivas. No hemos descubierto que la respuesta a todos nuestros problemas pueden venir a través del contacto con el Dios Todopoderoso en oración. Oren por nosotros. Decenas de misioneros en todas partes del mundo me han dicho: por favor, haga que las personas en nuestro país oren por nosotros. Preferimos sus oraciones a cualquier otra cosa. Si los cristianos en nuestro país se dieran cuenta de cuánto significan sus oraciones para nosotros, estos héroes de la fe no dejarían de orar día y noche por sus representantes en los campos misioneros y en el extranjero. Los obreros cristianos aquí en el país también necesitan sus oraciones, lo sé de mi experiencia personal. Solo podemos avanzar en nuestro trabajo evangelístico, las cruzadas, el ministerio fílmico, la televisión y la radio, gracias a sus oraciones. Si no fuera por las oraciones de miles de creyentes en todo el mundo, nuestro ministerio no podría avanzar por completo. Pidan ahora. Pidan que el Señor libere fervientemente. Ahora, consideremos la oración objetivamente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración eficaz? Primero, la oración es para los hijos de Dios. Jesús dijo: ustedes deben orar así: Padre nuestro, Mateo 6:9. Dios tiene una responsabilidad específica para sus hijos, y a menos que hayamos ingresado a la familia de Dios a través del nuevo nacimiento, no tenemos ningún derecho de pedir favores a Dios. La Biblia dice: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Hay cristianos nuevos que me han dicho: no sé cómo orar, no tengo palabras correctas. Cuando nuestros hijos recién comenzaron a hablar y les encantaba encontrar palabras correctas, igual lograban hacerse entender con mi esposa y conmigo, y los errores que cometían solo nos hacían creerlos más. De hecho, estoy seguro que atesoro esos primeros intentos de conversación más que las palabras de muchos adultos que hablan sin titubeos y sin errores. Oh, mi amigo ansioso, cuyas oraciones no han sido contestadas, Dios te invita a la intimidad de ser su hijo espiritual para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin mácula en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Segundo, la oración eficaz es ofrecida con fe. La Biblia dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y obtendrán. Marcos 11:24. No hay bicicleta para él. Marty Block dijo: nuestras oraciones deben significar algo para nosotros si han de significar algo para Dios. No hace falta decir que si nuestras oraciones son ambiguas, sin sentido, entremezcladas con la duda,
quedarán sin respuesta. La oración es más que un deseo dirigido hacia el cielo. Es la voz de la fe dirigida hacia Dios. Tercero, la oración dinámica emana de un corazón obediente. La Biblia dice, y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Primera de Juan 3:22. Conozco un padre rico que no quería darle a su hijo una bicicleta porque su boletín escolar tenía notas muy bajas. No había barrido las hojas del jardín, no había cumplido con otras tareas. Estoy seguro de que si el padre hubiera sido sabio y le hubiera dado regalos valiosos a un hijo tan desobediente, hubiera sido más bien entonces un necio y hubiera convertido a ese hijo en un desagradecido. La Biblia dice, en cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandamientos, Él descargará su mano sobre ustedes. 1 Samuel 12:15. Si desea que sus oraciones lleguen a Dios, entréguele su voluntad rebelde y Él escuchará su clamor. La obediencia es la llave maestra de la oración eficaz. Cuando debemos orar en el nombre de Cristo, Jesús dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan 14:13. No somos dignos de acercarnos al santo trono de Dios excepto a través de nuestro abogado Jesucristo. La Biblia dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para que Él nos ayude en un momento que lo más lo necesitemos. Hebreos 4:16. Dios, por amor a Cristo, perdona nuestros pecados. Dios, por amor a Cristo, suple nuestras necesidades. Dios, por amor a Cristo, recibe nuestras oraciones. La persona que acude con confianza al trono de la gracia ha visto que su acercamiento a Dios ha sido hecho posible por Cristo. Estar en concordancia con Dios es importante en medio de la oración. Muchos preguntan, ¿no hay otra forma de orar excepto a través de Jesucristo? Uno puede orar, pero según la Biblia hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Quinto, debemos desatar la voluntad de Dios en nuestro Señor. En contra de lo que sentía en el momento, dijo, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Por eso debemos orar conforme a su voluntad y no a la nuestra. La oración lo vincula con los verdaderos propósitos de Dios para usted y para el mundo. No solo trae las bendiciones de la voluntad de Dios a su propia vida personal, sino que le da la bendición adicional de estar en concordancia con el plan de Dios. Y por último, nuestra oración debe ser para la gloria de Dios. La oración modelo que Dios nos ha dado finaliza diciendo, tuyos son el reino, el poder y la gloria. Mateo 6:13. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos darle gloria a Dios. Nuestro Señor dijo a sus discípulos, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan 14:13. ¡Qué privilegio el nuestro! El privilegio de la oración. Cristiano, examine su corazón, vuelva a consagrar su vida, entréguese a Dios sin reservas, porque solo los que oran con un corazón limpio serán escuchados por Él. La Biblia dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Debemos orar en tiempos de adversidad para no volvernos personas sin fe e incrédulas. Debemos orar en tiempos de prosperidad para no volvernos jactanciosos y orgullosos. Debemos orar en tiempos de peligro para no volvernos temerosos y dubitativos. Necesitamos orar en tiempos de seguridad para no volvernos autosuficientes, pecadores. Oren a un Dios misericordioso pidiendo perdón. Cristianos, oren pidiendo un derramamiento del Espíritu de Dios sobre un mundo testarudo, malvado, impenitente. Padres, oren pidiendo que Dios corone su hogar con gracia y misericordia. Hijos, oren por la salvación de sus padres. Cristianos santos de Dios, oren para que el rocío del cielo pueda caer sobre la tierra sedienta y seca, y para que la justicia pueda cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Oren creyendo como esta promesa de nuestro Salvador en mente. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo tendrán. Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Así que ore, cristiano, ore. Esta noche quiero que vayan conmigo al Salmo 90 y quiero hablar sobre la brevedad de la vida y seré breve como lo hice anoche.
El Salmo 90, el verso 10 y el verso 12. Salmo 90, del verso 10 al verso 12. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Has pensado en eso cada día?, dice el Señor. Dios ha dicho que puedes vivir hasta los 70 u 80 años. Pero si vives hasta los 80 años, seguramente pasarás trabajos y tendrás mucho dolor. Escuché de un pasajero del tren que estaba repartiendo cigarrillos porque el tren que pasaba por donde él vivía llegó a tiempo, como nunca antes lo había hecho. Eso fue hace unos años. Y el conductor le dijo que no podía recibirle cigarrillos. Y este hombre le pregunta, ¿por qué? Porque este es el tren de ayer, Señor. Hay un colapso de tiempo para todos nosotros. ¿Sabe lo rápido que una persona podía ir en los días de Jesús? Era tan rápido como podía correr un caballo. Y eso ocurrió hasta 1830, cuando desarrollamos un motor más rápido que un caballo. Piensen en eso. Todos esos cientos y miles de años que solo podíamos ir tan rápido como corriera un caballo. Luego en 1910 desarrollamos un avión militar que podía correr a 42 millas por hora. Y luego recuerdo como si fuera ayer, cuando el Limber partió hacia París y en 33 horas estaba en París. Y pensábamos que verdaderamente eso era rápido. Hoy nos montamos en un Concorde, o algunos lo hacen, y están allí en 3 horas y media. Y en 1960 empezamos a volar por el aire a 18,000 millas por hora, cuando subimos a la estratosfera. Ahora mi padre corría en una carroza alada por caballos, pero ahora tratamos de vivir en una era espacial. El tiempo está colapsando por encima de nosotros. ¿Cuánto tiempo nos queda? El salmista le pidió al Señor que le recordara cuán breve era su tiempo. He aquí, has dado a mis días término corto, y mis años son como nada delante de ti. Porque 1000 años delante de tus ojos son como una de las vigilias de la noche, o una sombra de la tarde de un día. Para el Señor 1000 años es como si fuera un día. Y Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores le parecen como langostas. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Y tú recordarás todas las cosas, porque todas las generaciones delante del Señor son como nada. Morimos, porque todos nosotros, desde el momento en que nacimos, empezamos a morir. Y todos vamos hacia ese lugar, quieras o no. Todos estamos bajo sentencia de muerte. Y no habrá nadie en esta audiencia que esté vivo dentro de 100 años. Nadie, todos vamos a morir. ¿Y usted qué va a hacer con esos pocos años de vida que tiene? Cada ser humano tiene el mismo número de horas y minutos cada día. ¿Sabes cuántos minutos tienes al día? 1440. ¿Sabes cuántas horas tiene una semana? 168. Si usted vive hasta los 70 años, sus primeros 15 años son la niñez. Pasas 20 años en la cama, durmiendo. Tus últimos 5 años son limitaciones físicas. Eso quiere decir que el tiempo que realmente tienes son aproximadamente 30 años para vivir. Y parte de ese tiempo lo pasas comiendo, trabajando y calculando los impuestos. Y la Escritura hace esta pregunta: ¿cuál es tu vida? Es como vapor que aparece por un corto tiempo y luego se desvanece.
Aún el más viejo no vivirá mucho. Nuestro tiempo es corto y ya está en las manos de Dios. Y vas a dejar este mundo, ya sea por un accidente, un cáncer, un ataque cardíaco, ya está dispuesto. Y la Escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Te vas a presentar un día ante el gran juicio de Dios para dar cuenta de todo lo que hiciste en esta vida y cómo viviste. Y lo que hiciste acerca de Jesucristo. Porque Dios entregó la vida de su Hijo en la cruz para librarte de tus pecados, para salvarte. Porque ves, todos somos pecadores. Todos tenemos la misma enfermedad llamada pecado y no importa tu color de piel, Dios no hace distinción de razas. Dios mira tu corazón y Él ve que hay una enfermedad espiritual en tu corazón y esa enfermedad se llama pecado. Y todos somos pecadores. Esto significa que hemos quebrantado las leyes de Dios, nos hemos rebeldizado en contra de Dios. Y como nos hemos rebelado contra Él, vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios. Y Él va a decir: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. No me importa qué tan rico seas, no me importa cuántos estudios tengas, ni las buenas obras que hayas hecho. Todo eso delante de mí son como trapos de inmundicia. Ahora un hombre, por más rico que sea, no puede comprar más minutos para vivir. Ningún científico, por más inteligente que sea, puede crear más tiempo. Ni siquiera puedes ahorrar un poco de tiempo para gastarlo al otro día. Bueno, tienes un poco de tiempo libre hoy y dices: me gustaría ahorrarlo para gastarlo al otro día. No puedes hacer eso. Hay una urgencia de tiempo. Y la Biblia dice que debemos redimir bien el tiempo porque los días son malos. Miramos nuestros periódicos y lo único que encontramos en esas noticias son violencia, asesinatos, muertes, hambres, pestes. Y todo esto está pasando en el mundo hoy. Tenemos una gran tarea por delante. El mundo aún tiene un poco de tiempo. Tenemos la tarea de predicar el Evangelio, de redimir el tiempo, porque los días realmente son muy malos. Y hay una frase que se utiliza en los negocios acerca de ganar tiempo. Y escuché de alguien, un hermano en Cristo, que le gusta diezmar de su tiempo. Escuché de personas que diezman de su tiempo. Y se supone que nosotros debemos diezmar de todo nuestro dinero que ganamos, porque el 100% de nuestro dinero le pertenece a Dios. Pero también podemos diezmar de nuestro tiempo. Tomar ese tiempo y dedicarlo a estudiar la Escritura, para orar, para predicar el Evangelio. Usted puede decir que pasamos mucho tiempo en las autopistas interestatales en medio del tráfico. Usted sabe, hemos inventado todas esas cosas modernas para ahorrar tiempo. Pero ahora tenemos menos tiempo que nunca antes. Ahora tenemos mucho menos tiempo del que tenía mi madre o mi padre en los días de los caballos y del buggy. Sin embargo, tenemos autos rápidos, aviones rápidos, y están corriendo de un lugar a otro como locos. Y la mayoría de nosotros no sabemos cómo llegamos allí. Tienes mucho tiempo, ¿pero para qué? ¿Tienes tiempo para servir a Cristo? ¿Tienes tiempo para hacer su voluntad? ¿Tienes tiempo para conocerlo? ¿Le has dicho como decía el salmista? ¿Y te has puesto a disposición de Él como dice el Salmo 31:15? ¿Mis tiempos están en tus manos? Hay una película actualmente que se muestra en esta área, se llama Compromisos. ¿Has comprometido tu vida con Cristo? ¿Has reflexionado acerca de esto diciendo: sí, yo voy a la iglesia y he sido bautizado y he sido confirmado, pienso en Dios de vez en cuando,
Pero en verdad te has comprometido con Cristo, totalmente comprometido con Él. Y sabes que si mueres hoy irás al cielo. ¿Sabes si tus pecados fueron perdonados? Por eso Cristo vino, murió y resucitó para perdonarte y salvarte. Y luego está la tiranía del tiempo. Nos controla y nos frustramos huyendo de una cosa a otra, porque sentimos que no tenemos el tiempo suficiente para hacer todo lo que realmente debemos hacer. Jesús dijo: debo hacer las obras que el Padre me encomendó mientras el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche llegará a algunos de ustedes y entonces no podrán hacer nada. No tendrán oportunidad de servirle a Dios. Sírvanle a Dios mientras vivan. Sírvanle ahora. Pónganlo en primer lugar. Sin embargo, Jesús al final de su vida dijo: he acabado la obra que me encomendaste hacer. Dios tiene un plan para tu vida y Dios te ayudará a cumplir su propósito. Y entonces tendrás paz y un gozo incomparable si pones tu fe y confianza en Él. Oh sí, cuando Jesús dejó la tierra había personas que deberían ser sanadas, personas que deberían ser tocadas, pero Jesús dijo: he acabado la obra que el Padre me había asignado. Y Dios te ha asignado una obra que solo tú puedes terminar. Y Dios te necesita en su reino. El tiempo puede ser nuestra herramienta, pero nosotros también podemos ser sus esclavos. Aún así, el tiempo es increíblemente justo y perdonador. No importa cuánto tiempo hayas perdido ayer, mañana tendrás otra oportunidad. Ada y Stevenson dijo una vez: no son los días de tu vida, sino la vida en tu día lo que cuenta. ¿Tienes que comprarlo? ¿Qué precio podrás pagar por él? El precio es que no tendrás tiempo para ciertas cosas. No debemos dejarlo a la deriva. Hacer todos los placeres y beber todo lo que podamos y todas las demás cosas que están mal. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Lo principal que Él quiere es que amemos a los demás como a nosotros mismos. No importa las razas. Lo que verdaderamente distingue a un creyente es el amor. Eso es lo que distingue la fe de los cristianos, el amor hacia los demás. Ahora tu vida debe ser cuidadosamente planeada. Y luego está el término del tiempo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios: el tiempo es corto. En Apocalipsis dice que el tiempo no será más. Jesús y sus discípulos pasaron el tiempo de Mateo capítulo 24, los 95 versículos hablando del fin de la edad. Y a medida que nos acercamos al fin de la edad, dice en Apocalipsis capítulo 12, que el diablo será suelto y actuará frenéticamente, porque sus días están contados. Sí, hay un diablo real, hay un Satanás real, hay demonios, y ellos van a luchar por tu alma esta noche, porque Satanás no quiere dejarte y él luchará por mantenerte en su reino. Porque hay dos reinos, el reino del diablo y el reino de Dios, y tú tienes el derecho a elegir y a decidir dónde quieres estar. Por supuesto, no sabemos el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos capítulo 13 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Por tanto, velad y orad para que no entres en tentación, porque no sabemos cuándo Él venga. En Romanos capítulo 13 el apóstol Pablo dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Despojémonos por tanto de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. La Biblia utiliza varias veces la frase: el tiempo está cerca. Jesús también nos dijo acerca de discernir las señales. Y una de las señales es el aumento de la iniquidad en todo el mundo.
tomen sus periódicos, lean los diarios y observen la iniquidad en todas partes, no solo en Nueva York y en Jersey, sino en todo el mundo. Y cuando se pase la lista de los nombres escritos en el cielo, ¿tu nombre estará escrito allí? Porque la Biblia dice que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, nunca podrás entrar al cielo. Tu nombre quizás hoy está escrito en lo que la Biblia llama los libros que serán abiertos. Y todo lo que has hecho, todos los pecados que has cometido, todas las faltas que has estado haciendo en lo oculto, todo estará escrito allí. Y por cada uno de ellos serás juzgado y enfrentarás un juicio. Pero cuando vienes a Cristo y te presentas tal como eres y le aceptas como el Salvador y Señor, Él borra todos esos libros y escribe tu nombre en otro libro, que es el libro de la vida, que es el libro del Cordero. ¿Está tu nombre escrito allí? Porque si tu nombre no está escrito allí, asegúrate de que se escriba antes de salir esta noche de este lugar, porque no volverás a tener otra oportunidad como la que estás teniendo ahora mismo. Esta es tu hora con Dios. Y entonces la brevedad del tiempo requiere una acción inmediata. El hecho de que el tiempo es corto nos manda a hacer algo al respecto. Ahora, la Escritura dice en 2 Corintios 6:2, ahora es el tiempo apropiado. Mañana no, hazlo hoy. Las cosas que debes hacer, hazlas ya. El dinero que debes dar, dalo ya. Gente a la que debes testificar, testifica ya. Cada vez que el reloj marca una hora, te está diciendo, hazlo ahora. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tu corazón se puede endurecer. Oyes un mensaje como este y puede ser muy peligroso, porque tu corazón puede endurecerse. Y la próxima vez que escuches el Evangelio, tu corazón estará cada vez más duro. Más duro, más duro. Ven a Cristo ahora. Si hay una pequeña duda, el tiempo es ahora. Y luego está la advertencia del tiempo. Algún día será demasiado tarde para tu alma. El tiempo es demasiado corto para la indecisión y la vacilación. No se detenga entre dos opiniones. Los tontos dicen que hay mucho tiempo. El diablo te dice, hay mucho tiempo. Cada mañana tienes 86.400 segundos que puedes invertir o malgastar. Cada día el banco del tiempo abre una nueva cuenta para ti. Y no hay mañana, ven ahora. La Escritura dice, viendo que todas estas cosas están sucediendo, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Leí un artículo hace algunos años de personas que se la pasaban muy bien, y la persona que escribió el artículo decía, beben como si no hubiera un mañana. Probablemente hayan escuchado la canción Otro tiempo, otro lugar. Y eso es lo que probablemente el diablo susurrará al oído esta noche, cuando los invite a hacer su compromiso con Cristo, con cientos de miles que han de venir a Él. Satanás te dirá, otro tiempo, otro lugar. Este no es el momento para ti, pero este es el momento para ti. El que estés aquí indica que es el momento. Por alguna extraña providencia y coincidencia, Dios te ha traído aquí esta noche. Y antes de venir, usted quizás pensó que estaba bien con Dios, pero ahora no está seguro. Pero quieres asegurarte, quieres estar seguro. Sí, y el diablo siempre te dirá, hazlo, pero en otro tiempo, en otro lugar. Pero Dios dice, es aquí y ahora. En Lucas 19 Jesús nos habla llorando de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? Escuché un poema hace algún tiempo. Hay un tiempo, no sabemos cuándo. Hay un lugar, no sabemos dónde.
que sella el destino del hombre o para la gloria o la desesperación. Alguien me escribió una carta esta semana diciendo: estimado señor Graham, en 1957 su cruzada llegó al Madison Square Garden en la ciudad de New York City. Tenía 6 años. Todavía puedo recordar el viaje en autobús, las gradas de madera dura, mis zapatos nuevos negros de charol. Todo lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando hiciste el llamado para entregar nuestra vida a Cristo, yo estaba lista para levantarme e ir a la plataforma y entregar mi vida a Cristo. Pero lamentablemente en ese momento mi mamá me dijo: no, cállate, silencio. Nosotros no hacemos eso. Alguien podría verte. Y aquí estoy, 35 años después, y tengo el privilegio de ser cristiana y ser un consejero en el suelo. Y mi oración es que nadie se quede en su asiento, sino que se adelanten para recibir a Cristo mientras haya tiempo. Gracias por traer tu cruzada de nuevo a esta área. Mis recuerdos de ese tiempo, cuando yo tenía 6 años, están llenos de emoción. Estaré orando por ti esta semana. Dios te bendiga. Hay un hombre de esta área que Cliff Barros me contó por teléfono hoy, que su familia le había urgido para que se quedara aquí, pues él no era creyente. Y él se propuso a decirle a todo el mundo que no creía en Cristo. Pero él no se quedó aquí, no quería los reclamos de Cristo. Así que se fue a las Islas Bahamas. Y esta mañana murió de un ataque cardíaco. Él tomó su decisión. Ahora es tarde para tomar una nueva decisión. Su decisión fue tomada. Pero ¿cuál será tu decisión? ¿Será sí o no a las reclamaciones de Cristo? Cristo murió por ti en la cruz y resucitó. Y luego, ¿qué tienes que hacer para recibir a Cristo? Primero tienes que arrepentirte de tus pecados. Esto significa decirle a Cristo: Señor, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y estoy dispuesto a cambiar mi forma de vivir. Quiero servirte, reconocerte y entregar mi vida a ti. Te necesito, Señor. Yo quiero hacer mi compromiso contigo. Y esta cruzada que ves, nunca más la volveremos a tener. Nunca más volveremos a estar en este auditorio. Y tú estás aquí esta noche y voy a pedirte que vengas ante esta plataforma. Y no importa que estés en los balcones, no importa que estés en el coro. Solo te tomará un minuto. Voy a hablar contigo, te daré algo de literatura y luego podrás volver a tu casa. Ven, porque este es el tiempo aceptable para ti. Tus días se están acortando y quizás nunca más vuelvas a tener esta oportunidad. No desperdicies la oportunidad que Dios te está dando hoy. Debe ser públicamente, pues Cristo murió por ti públicamente, escupido, abofeteado, la chusma delirante, injuriándole. Públicamente lo hizo por ti. Y Él dice que si tú no te avergüenzas de Él, Él tampoco se avergonzará delante de su Padre de ti y de sus ángeles. Solo debes venir por fe, y fe significa compromiso, que estás dispuesto a rendirle tu vida a Cristo y apartarte de tu pecado y a confesarle públicamente. Ven ahora, este es tu tiempo. Por favor, ven ahora. Estaré orando por ti.